Muy bien, pues vamos entonces ahora al módulo 5. Módulo 5, propiedades. No sé si se han dado cuenta, pero a lo largo de estas sesiones, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, hemos estado viendo varios conceptos y en cada uno de ellos hemos tratado el tema de las propiedades. Bueno, pues hoy de manera oficial vamos a ver qué es eso de las propiedades. Bien, pues empecemos entonces. ¿Qué podemos decir acerca de las propiedades? Vamos a ver entonces. Con las propiedades entonces nosotros podemos decir que una propiedad es un miembro de una clase de entrada. Ya vimos que como miembros de la clase podemos tener a los campos. Otro miembro que podemos tener en la clase son las propiedades. Entonces, las propiedades son un miembro que proporciona un mecanismo flexible para leer, escribir o calcular el valor de un campo privado. Esa es la función de la propiedad. Un mecanismo flexible para leer, escribir o calcular el valor de un campo privado. ¿Qué más podemos decir de las propiedades? Podemos decir que pueden utilizarse como si fuesen miembros de datos públicos, algo así como nuestro campo DEI que declaramos público, así se puede utilizar una propiedad. Aunque en realidad son métodos especiales denominados descriptores de acceso. En español, esa es la forma como se les denomina, métodos especiales que se conocen como descriptores de acceso, o en inglés, accessors. También así se les conoce como accessors. En español, descriptores de acceso. Muy bien. ¿Qué más tenemos acerca de los campos, de las propiedades que podemos decir? Podemos decir que permiten el acceso a los datos con facilidad, a la vez que se promueve la seguridad de los valores. ¿Cómo es eso de la seguridad? Pues es en el sentido de que permite hacer validaciones y que no nos deja que nosotros asignemos valores no apropiados, ¿sí? Esto es que va a depender de la lógica de negocios el que le podamos asignar o no, o el que podamos permitir que se le asigne o no cierto valor. Muy bien, pues para ejemplificar este asunto de las propiedades, déjenme compartir nuevamente mi escritorio. Y ahí tenemos entonces mi escritorio. Entonces déjenme sacar la lista de participantes para que me puedan dar retroalimentación. Si ya están viendo mi escritorio, cambien su color y vuelvan a regresar al verde. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Y vamos a ejemplificar. Ahora déjeme hacerlo. New Project. Una aplicación de consola. Le vamos a llamar ahora módulo 05. Módulo 05. Le vamos a decir OK. ¿Qué tan sencillo es declarar propiedades? Pues nosotros podemos tener aquí una propiedad. Vamos a suponer aquí que nosotros quisiéramos. Por cierto, una propiedad, una clase, quería yo declarar una clase fuera, pero también puedo declarar aquí una clase, o sea, no necesariamente tengo que hacerlo en su propio archivo, ¿no? Clase, por ejemplo, periodo de tiempo. Vamos a suponer aquí, esa sería mi clase, ¿no? Recuerden, las clases. Yo puedo, por ejemplo, querer almacenar datos. Vamos a suponer aquí, quiero declarar una variable privada que almacene los segundos, el periodo, pero en segundos, ¿no? Entonces aquí yo le pongo segundos. Esta variable nadie va a poder acceder a ella porque es privada. Entonces la voy a exponer con una propiedad. Entonces aquí yo le voy a decir, por ejemplo, public doble horas. Entonces la propiedad se va, fíjense, aquí la propiedad, ¿qué va a almacenar? Horas de tiempo. 5 horas, 6 horas, 10 horas, etcétera. Pero realmente voy a almacenar segundos. Así quiero que sea mi lógica.
¿correcto? Entonces recuerden, las propiedades tienen su accesor get, ese es el método accesor get, y tienen el método accesor set. El método accesor get se ejecuta cuando se desea devolver el valor, ¿verdad?, a la clase que nos consume. En este caso yo quiero devolver, vean cómo no estoy devolviendo directamente el valor de mi campo. Lo que voy a devolver es los segundos divididos en, una hora tiene 3600 segundos, si no me equivoco, entonces divido los segundos entre 3600 y con eso encuentro las horas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ahora, para establecer el valor, simplemente digo que los segundos sean igual a el valor, a través de la palabra reservada value, estoy obteniendo el valor que quieren asignar, ¿sí? Y lo multiplico por 3600. Porque probablemente en ciertas partes de mi clase haga yo uso, pero del valor en segundos. ¿Correcto? Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es en este método, por ejemplo, declarar una variable, por ejemplo, periodo de tiempo, y le digo P, por ejemplo, y le digo que sea un nuevo periodo de tiempo. Entonces, eso es lo que quiero hacer yo aquí con mi clase. ¿Y cómo la puedo utilizar? Pues simplemente le puedo decir periodo de tiempo punto horas, ¿sí? Van a ser igual a 24, por ejemplo, ¿no? Entonces, así de sencillo, yo simplemente ya lo puedo utilizar y lo puedo mandar a escribir directamente, consola, acá está, consola.writeLine, y le voy a decir aquí, por ejemplo, que escriba p.horas, ¿no? Simplemente para mostrar cómo se utiliza. Déjeme poner aquí un punto de ruptura y ejecutemos nuestra aplicación. Se instancia la clase. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a asignarle un valor. ¿Qué se va a ejecutar? Se va a ejecutar déjenme aquí bajo tantito, se tiene que ejecutar el set. Simplemente le voy a presionar, bueno, igual aquí lo hago para que lo vean. Le voy a decir step into F11. Entonces vean cómo se fue al set. Se asignó este valor, ¿sí? Entonces aquí ya se almacenaron los segundos. Regreso. Luego ahora voy a tomar el valor que se debe de ejecutar, el get. Vamos a ver si es cierto, vean. Efectivamente, ¿no? Eso es lo que sucede, se están encapsulando, ¿sí? Solamente a través de estos accesores es que llego a mi campo. Entonces prácticamente es de lo que tenemos. ¿Qué más podemos decir de las propiedades? Las propiedades permiten que una clase exponga una manera pública de obtener y establecer valores, ocultando el código de implementación o comprobación. O sea, si se dan cuenta, desde aquí yo nada más asigno y tomo, pero no sé si está calculando esto. O sea, ustedes imagínense que no tuvieran el código fuente. ¿Cómo sabrían si yo lo estoy guardando en segundos? Pues quién sabe, a lo mejor ustedes dicen, guarda el 24, pero no, yo no estoy guardando el 24, estoy guardando otro número, ¿sí? Estoy escondiendo el detalle de mi codificación. ¿Sí? Entonces, el descriptor de acceso de una propiedad get, o sea, se utiliza para devolver el valor de la propiedad. Y el set, ¿para qué se utiliza? Para asignar un nuevo valor. ¿Sí? Entonces, la palabra clave value se usa para definir el valor asignado para, aquí en este caso, del descriptor set, ¿verdad? Las propiedades que no implementan un descriptor de acceso set son de solo lectura. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos lo siguiente? Déjenme aquí comentarlo. Sí, ahí está. Ya lo comenté. Vean cómo no puedo asignar valor. ¿Por qué? Porque es de solo lectura. Si alcanzan a ver ahí en la leyenda, con eso estoy convirtiendo una propiedad de solo lectura, ¿correcto? Entonces, esto no puede compilar, ¿no? Aquí ya nos está diciendo, ¿sí? Dice, ¿sabes qué? Es read only, no puedes hacer esto.
Y entonces ¿a poco pudiera yo hacer lo siguiente? O sea, esto. Vamos a ver aquí, le pongo déjeme quitar el punto de ruptura y le voy a decir aquí ejecutar. ¿Correcto? Entonces, si vemos la consola, acá está la consola, vean cómo se acaba de escribir un 0. Vean cómo se inicializó en valor predeterminado el tipo doble, en este caso, en 0. Y eso fue lo que nos envió, ¿sí? Vamos a ver nuevamente acá, déjeme ejecutar, le digo F11, vean cómo está aquí y cómo segundos tiene el valor de 0. Se inicializó al momento de crear la instancia de nuestra clase, ¿correcto? Entonces nos regresa ese valor, es de solo lectura, ¿correcto? Entonces, pues ahí está este asunto. En el caso de las propiedades simples que no requieren ningún código de descriptor de acceso personalizado, aquí por ejemplo le puse un descriptor de acceso personalizado, o sea, este cálculo, ¿verdad? Pero en el caso de que no requieran de un acceso personalizado, podemos considerar la posibilidad de utilizar propiedades automáticamente implementadas o bien propiedades autoimplementadas, así también se le conoce. ¿Sí? Entonces, en C# 3.0 y versiones posteriores, la propiedad o las propiedades automáticamente implementadas hacen que la declaración de las propiedades sea más concisa, cuando no se requiere ninguna lógica adicional en los descriptores de acceso. ¿Sí? Entonces, también permite que se cree un código más compacto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros creamos una propiedad automáticamente implementada, automáticamente el compilador crea un campo, ¿verdad? Un campo privado. Por ejemplo, nosotros, si aquí estamos declarando nuestra variable privada y estamos declarando la propiedad. Pero si dejamos que el compilador lo haga por nosotros, él va a declarar ese campo por nosotros y lo va a dejar de forma privada. Hagamos entonces ahora un siguiente ejemplo. Déjame pues prácticamente aquí borrar. Déjeme aquí, por ejemplo, tener otra clase, una clase llamada cliente, por ejemplo. Entonces, yo puedo tener aquí una propiedad automáticamente implementada de tipo doble y le puedo decir total vendido, o sea, que se vea el total de las ventas. Simplemente lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, poner sus accesorios get y set. ¿Sí? Igual yo aquí puedo poner lo siguiente, public string, y le puedo poner aquí este nombre, y le puedo poner sus accesorios get, y, permítame corregir errores de dedo, y set, aquí le ponemos de esta forma, ¿no? Puedo yo poner, por ejemplo, algo más como el ID. Entonces déjeme aquí, le ponemos public entero y le ponemos, por ejemplo, ID. Y aquí le decimos get, le decimos set. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos 3 propiedades automáticamente implementadas. Podemos igual hacer lo siguiente, fíjense, para que podamos almacenarlo para que podamos examinarlo con el desensamblador. Déjenme hacer lo siguiente. Cliente, le voy a decir aquí, le decimos OK. Estoy creando aquí, estoy rompiendo aquí mi clase, le estoy diciendo aquí, cliente. Ahí está mi cliente. Y luego nada más copio aquí mis propiedades, ¿no? Entonces simplemente para que
ejemplifiquemos esta parte para que lo podamos ver así claramente con el desensamblador. Déjeme aquí borrar esto de acá y déjeme quitar esto para que no me marque error. Aquí le decimos construir. Y entonces ya tenemos aquí nuestra clase que tiene 3 propiedades automáticamente implementadas. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Vámonos aquí, pues igual aquí yo tengo esto, voy a cerrar. Aquí, por ejemplo, déjeme abrir. Igualmente le puedo decir, vete al módulo 5, el cliente, bin, debug y cliente GDLL, ¿no? Entonces vamos a ver aquí nuestros elementos. Ahí está la clase cliente. Y vean entonces cómo lo que genera el compilador, aquí está de nuestro ID, el get ID, el set ID, get nombre, set nombre, get total vendido, set total vendido. Y vean aquí tiene un backing field para el ID, un backing field para el nombre y un backing field total vendido. O sea, eso lo hace automáticamente el compilador, o sea, genera estos campos por nosotros, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, el accesor get del ID. Ese es el código que tienen. Vean cómo hace referencia al ID del backing field para devolverlo. Y en el caso del set, vamos a ver dónde está el set del ID. Aquí en el set del ID, pues lo mismo, lo está almacenando, el valor lo está almacenando aquí en este campo, ¿no? Entonces, ese es el get del ID, carga el contenido del campo ID backing field, y aquí entonces el set almacena el contenido, ¿correcto? Entonces, bueno, con esto pudimos ver claramente lo que hace el compilador por nosotros. ¿Qué más podemos nosotros tener? Bueno, en este caso, la clase que tenemos, vamos a suponer aquí, tenemos nosotros, podemos crear una instancia. Déjenme ver si está como público. Si está como público, entonces nosotros podemos crear aquí una instancia. Pero recuerden, hay que agregar una referencia. Agregamos una referencia a nuestro cliente, le decimos OK. Entonces déjeme aquí, ahí está, cliente, punto cliente, así se llama, igual a un nuevo. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Bien, entonces ahí estoy creando una nueva instancia. Aquí le puedo decir, por ejemplo, nombre igual a Pedro, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, déjenme para que no se vaya a enojar Pedro, le vamos a poner con P grandota. ¿Sí? Entonces, como vemos nosotros, la clase que tenemos ahí en nuestro ejemplo es una clase mutable, o en otras palabras, es una clase cliente que tiene varias propiedades: total vendido, nombre y ID. Y nos damos cuenta aquí que esas propiedades pueden modificarse, pueden mutar, pueden cambiar, ¿sí? Esto es que no están protegidas, o sea, pueden asignárseles un valor o pueden leerse, tomarse el valor. En este caso, por ejemplo, el código cliente puede cambiar los valores de los objetos después de su creación. En las clases complejas que contienen comportamientos significativos y datos, suele ser necesario tener propiedades públicas. Sin embargo, para clases pequeñas que simplemente encapsulan un conjunto de valores que tienen pocos comportamientos o ninguna, se recomienda convertir los objetos en inmutables. Esto es que no se puedan modificar. Si tu variable no debe modificarse o no tanto que deba, sino que nunca se modifica, entonces puedes quitarle el accesor set, como lo vimos nosotros con el ejemplo anterior. Le quitamos el modificador set. Ahora, si nosotros tomamos nuestra variable automáticamente implementada, ¿verdad? Nuestra propiedad automáticamente implementada, ya vimos que el compilador, ¿verdad? Que el compilador, déjeme aquí
Déjeme lanzar otra vez el ILDSM. Ya vimos que el compilador genera, ¿verdad? Aquí, déjeme ver, genera tanto el get como el set. ¿Correcto? Si nosotros queremos que no pueda ser modificado ese valor, entonces tendríamos que hacer alguna trampa adicional o algún truco adicional, ¿no? Simplemente la clase que tiene nuestra propiedad automáticamente implementada, en este caso una propiedad, se vuelve inmutable declarando los descriptores de acceso como privados, ¿sí? Entonces, al momento de declarar un descriptor de acceso como privado, no se puede usar un inicializador de objeto para inicializar la propiedad, ¿correcto? En este caso, bueno, pues por ejemplo, nosotros podríamos tener aquí nuestra propiedad, nombre, quisiéramos que fuera de solo lectura, entonces basta con que le pongamos este valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros construimos, aquí ya nos está diciendo, ¿sabes qué? La propiedad nombre, sí, Pedro, es de solo lectura. Esto es, tiene el accesor, aquí su set, con su modificador privado. ¿Correcto? Entonces, ese sería, digamos, un ejemplo de una propiedad que es de solo lectura. Bien, pues prácticamente es eso de lo que podemos decir de las propiedades automáticamente implementadas. Entonces, vamos a regresarnos aquí a las diapositivas. Estamos en el módulo 5. Y bueno, si ustedes quieren profundizar en estos temas, ahí están la liga a los recursos, propiedades. ¿Quieren conocer más acerca de las propiedades? Bueno, pues aquí está esta liga. Si quieren conocer más acerca de las propiedades automáticamente implementadas, aquí tenemos otra liga. Y si quieren ustedes ver cómo implementar una clase ligera con propiedades autoimplementadas, esto es sin el accesor, por ejemplo, set, marcado más bien como privado, entonces aquí está otra liga. Muy bien. Pues llegamos entonces a la sección de preguntas. Si tienen ustedes alguna pregunta, con toda confianza, aquí en la sección de preguntas y respuestas o a través de audio. Entonces creo que en el panel de preguntas no hay ninguna pregunta. En audio, Luis Uvalle, ¿tienes alguna pregunta? Sí. Cuando yo utilizo, bueno, mejor dicho, cuando se utiliza el modificador de acceso private o privado a los accesores, en este caso que se utilizó para el set, quiere decir que no puedo yo darle un valor desde el punto de vista externo, es decir, si yo hago una instancia de la clase no le puedo asignar ningún valor, pero al ser privado, yo dentro de la misma clase, digamos en un constructor, sí le puedo dar un valor, ¿no? Es correcto. Ok, perfecto. Oye, hay una pregunta, tal vez un tanto trivial, pero aprovechando, bueno, todavía no hemos visto interfaces ni nada de eso, pero por ejemplo, cuando veamos interfaces vamos a ver que por una buena práctica se sugiere que las interfaces empiecen con la letra I mayúscula. Es correcto, como una de las buenas prácticas, sí. Ok. En el caso tuyo, una vez comentaste que cuando haces tablas en bases de datos, a las tablas al momento de nombrarlas les pones una T una T antes para indicar que son tablas. Sí. Bueno, mi pregunta es esta. ¿Hay una buena práctica que indique que ya sea que recomiende sí o recomiende no a que que las clases empiecen con una letra C mayúscula?
Hay un estándar por Microsoft, propuesto por Microsoft, sí. Esa ya la enviaron a la lista de correos, donde te da las buenas prácticas respecto a la nomenclatura para los miembros de las clases y para las clases mismas. Entonces te recomiendo que le des una checada a esa parte. Pero sí hay una guía de buenas prácticas respecto a los nombres que se van a utilizar. Pero bueno, en el caso de las clases, hasta donde tú sabes, ¿se sugiere que a las clases empiecen con C mayúscula o se sugiere que no o da igual completamente? El nombre de las clases debe de ser un nombre que de alguna manera describa lo que contiene. Ok, pero por ejemplo, si yo tengo una clase que se llame persona, por ejemplo, así como está... Así se debe llamar persona, no C persona. Ya, Sí. ok. Y también, por ejemplo, las variables. Las variables yo lo que hago es que siempre todas las variables empiezo con mayúscula, por ejemplo, nombre o edad, etcétera, ¿no? Sueldo, pero Sí. también lo mismo. Yo he visto que, por ejemplo, para una palabra compuesta, digámoslo así, nombre, persona, por ejemplo. Ajá. Yo lo que hago es en una sola palabra pongo nombre con N mayúscula y sin espacio, obviamente seguido, persona con P mayúscula. Sí. Y yo he visto que hay algunas personas que no lo hacen así, que ponen nombre con N minúscula y ya la P de persona con mayúscula. También lo Ese mismo. es si no me equivoco, el camel casing. Ok. Ujú. Pregunta. También hay una recomendación de las buenas prácticas que sugieran que sea de una manera u otra o da igual. No, sí hay buenas prácticas en el documento que te dije, de recomendaciones de Microsoft. O No, sea, sí, de hecho, ajá. sí lo vi, pero bueno, a lo mejor Ajá. mi pregunta es, ¿por qué? O sea, lo digo Pues porque, pues mira, son recomendaciones simplemente. pero hay una razón, por ejemplo, o sea, las recomendaciones me imagino que están respaldadas por una razón. Por ejemplo, en el caso de estas nomenclaturas, ¿tú sabes cuál es la razón que sustenta estas recomendaciones? No sé por qué Microsoft propone eso. Ok, bueno, eso era todo, gracias. Correcto, muy bien. Vamos a ver aquí, hay otra pregunta. En la propiedad nombre con el private state, al ser solo lectura, ¿cómo se permite? Ok, es parte de lo que respondimos aquí al compañero Luis. Déjeme mostrarlo entonces para que quede claro este asunto. Déjeme compartir entonces nuevamente mi escritorio. A ver, ya tengo aquí mi propiedad, por ejemplo, es este de acá, ¿no? Entonces déjeme declarar aquí un constructor. Déjeme ponerle aquí, por ejemplo, public cliente, por ejemplo, string. eh, por ejemplo, aquí en el caso de hablando de notaciones, se recomienda utilizar aquí el camel casing. Son varias palabras, la primera palabra minúsculas, las demás que empiecen con mayúscula, ¿no? El nombre, y entonces aquí le puedo decir lo siguiente: nombre es igual a el nombre, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esta forma yo podría hacer lo siguiente, aquí decirle, por ejemplo, Juanito. Correcto, entonces aquí simplemente esto ya no lo puedo hacer y entonces aquí le digo console writeline c.nombre. Correcto, es una propiedad de solo lectura. Déjeme aquí quitar esto
Y déjeme poner aquí un punto de ruptura. Le vamos a decir compilar. Le vamos a decir aquí ejecutar. Entonces, si nos damos cuenta, aquí ya está el nombre puesto. ¿Sí? Entonces, esa sería la forma de asignarle valores a las propiedades de solo lectura. ¿Sí? Entonces, tenemos acá el asignamiento que se lo pasé a través del constructor, declarado como privado, el accesor set, y bueno, la forma de asignarle un valor es directamente de esta forma. Entonces espero haber resuelto esa duda que se tenía. Y vamos a ver acá. Ok, bueno. ¿Cuándo se usan las propiedades automáticamente implementadas? ¿Cómo quedan nombrados los campos dentro de la clase? Ok, es una buena pregunta. Cuando se usan las propiedades automáticamente implementadas, ¿cómo quedan nombrados los campos dentro de la clase? No sabemos, compañero. En otras palabras, no tienes acceso a los campos. Si tú necesitas campos, entonces no utilices propiedades automáticamente implementadas. Buena pregunta. Sí, o sea, los campos, quién sabe cómo se llamen y no puedes tener acceso a ellos. Entonces, utiliza, si tú quieres tener acceso a los campos, utiliza propiedades automáticamente implementadas. Vale la pena hacer una aclaración, hay muchas cosas que se dicen no se puede. Y muchas de esas cosas que se dicen no se puede, al menos esa es la versión oficial. Habrá alguien que me diga, oye Miguel, estás muy mal porque yo sí puedo. ¿Y cómo? A través de Reflection. Entonces yo puedo con Reflection llegar a los campos privados, efectivamente, sin conocer su nombre. Pero eso ya estamos hablando de que examine yo una assembly y puedo recorrer prácticamente todo, ¿no? Pero así de entrada como desarrollador utilizo propiedades automáticamente implementadas de manera transparente, no tienes acceso a los campos, ¿correcto? ¿Puedes utilizar Reflection y tener acceso? Ok, es válido, ¿sí? Pero de entrada no hay acceso transparente o directo así a los campos cuando estás utilizando propiedades automáticamente implementadas, ¿no? Sería a través de ejecución. O sea, vía diseño no puedes, vía ejecución sí podrías, porque ya existen. Espero haber resuelto la pregunta. En una declaración de solo lectura en tiempo de ejecución se puede cambiar el valor solamente en el constructor, ¿correcto? Bien, entonces, bueno, pues ahí está. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Preguntas a la 1, preguntas a las 2, preguntas a las 3. Bueno, parece que hubo más o menos una buena audiencia. Eso me obliga a publicar el contenido de manera inmediata. Entonces, les agradezco su participación por este día y estamos en contacto. Gracias.